los que estáis viniendo a la escuela dominical, estáis ya recibiendo algo de ese orden que Dios quiere establecer en la iglesia. El orden empieza por Él, por su palabra, por su espíritu, pero los hombres que Dios quiere utilizar, como dice en 2 Corintios 4:7, queréis mirar conmigo, 2 Corintios 4:7, dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí está la clave de lo que estamos viendo. Estamos viendo que el apóstol Pablo ha sido atacado, ha sido acusado, ha sido maltratado, ha sido malentendido, ha sido de tal manera que han puesto en duda no solo su vida, sino su palabra y todo lo que Dios ha hecho a través de él. Y Pablo tiene que defender. No defenderse a sí mismo realmente, porque él no se considera a sí mismo como suficiente. Nos dice en 2 Corintios 2:16, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y está diciendo claramente, oye, que realmente soy lo que soy, pero es por la gracia de Dios, no porque yo sea un experto competente que ha hecho 50 carreras de teología y yo puedo... No. Todo eso, le dice a los filipenses, precisamente lo estimo como basura, por el amor y el querer el conocimiento de Cristo. Que sea Cristo el que reine en ti, que sea Cristo el que hable a través, Él te use a ti y te use para que tú presentes el Evangelio. Porque aunque se dirige, en este caso, al ministro, recordad que todos somos ministros de Cristo en el sentido espiritual. Todos tenemos el deber de ir y predicar. Todos tenemos el deber de ir y testificar. Todos tenemos la responsabilidad de conocer a nuestro Señor y presentar clara y nítidamente a nuestro Señor delante de cada persona que demande razón de la esperanza que hay en ti. ¿En qué confías tú? ¿En quién crees tú? ¿Qué es la doctrina que tú crees realmente de la palabra de Dios? Por esa razón, pasamos del domingo al jueves. Cada jueves estamos estudiando una doctrina de los estatutos de la Iglesia Bautista La Buena Nueva. Se está predicando y enseñando para que esta iglesia no sea una iglesia de neófitos. Y tú dices, yo llevo 50 años, pero me acuerdo de hablar con un hermano, y ese hermano, a propósito, que me decía que él había cosas que no entendía, y yo le pregunté, hermano, en estos 40 años que usted lleva de creyente, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? De seguido, desde el principio hasta el final, y dijo, no lo había pensado, pero no lo he hecho nunca. Hermano, ¿puedes de verdad recibir cartas de amor de nuestro Dios? Dios es amor. Y coger esa carta y leer la primera, leer a medias la segunda, la tercera, dejarla ahí y la cuarta ya olvidarla y decir, ahí tengo un montón de cartas que no leo. Si eso fuera lo que tú recibes de tu esposa o lo que tú recibes de tu esposo, ¿dónde estaría tu esposo o tu esposa cuando viera ese montón de cartas que tú le enviaste y que no las ha leído? Dirías, estamos casados, pero no sé, por lo que veo ahí, no sé si me amas de verdad. No sé si de verdad soy importante para ti. No sé si tú piensas en mí. No sé realmente. Y lo digo porque el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención a los corintios y tiene que decirles, corintios, que el conocimiento de Cristo, que la palabra de Cristo, que el mensaje y vamos a verlo, del nuevo pacto que Cristo nos ha traído, sea una verdad viviente las 24 horas del día en tu vida. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo que es importante, algo que es virtuoso, algo que hay que destacar en tu vida, pues lo dice bien claramente el apóstol Pablo a los filipenses, y de hecho a los filipenses es a los que menos tiene que llamarles la atención.
Pero les dice, ¿de qué estáis llenando vuestra mente? ¿De qué estáis llenando vuestro corazón? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Tu mente, tu corazón debe estar lleno de Cristo, de su palabra, de la obra del Espíritu Santo. Con este enfoque, el apóstol Pablo llega a ellos y les dice que ha querido predicar, como en el 2:17, 2 Corintios 2:17, dice, he querido predicar con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esa es realmente la realidad. Y recuerda que las palabras de Cristo no se las lleva el viento, ¿eh? Que algunos piensan, el viento pasa. No. El viento pasa. Y todas las cosas de este mundo pasan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice en 2 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 6, vamos a estudiar 5 marcas de un verdadero ministro de Jesucristo. Y creo que ya con esta introducción va a ser más sintetizado y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo tiene que empezar de alguna manera haciendo preguntas retóricas para que ellos en su mente se pregunten, a ver, tenemos que pedirle a Pablo que nos traiga cartas de recomendación. Dice así, versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por la obra que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Es la historia de las historias que marca el antes y después de todo ser humano. Todo ser humano tendrá que enfrentar un día el Gólgota, la cruz de Cristo, la sangre de Jesucristo, la obra cúspide del Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. Y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, gracias por esa obra maravillosa que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra y a aplicarla a nuestra vida, como Pablo trató de explicarle y hacerles entender a los corintios en aquel tiempo. Hoy seguimos necesitando que tú establezcas tu iglesia y los miembros de tu iglesia para que pongamos todos, no los ojos en ningún hombre, sino en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Como os decía, en el capítulo 4, versículo 7 nos habla de que tenemos este tesoro, y hablando de ese tesoro precisamente, ese tesoro es el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Ese tesoro, Pablo quiere dejar bien claro que es la obra que Jesucristo ha venido a hacer
Y ese es el tesoro que cada alma que ha recibido a Cristo lleva en su corazón y quiere transmitirlo, no solamente vivirlo, sino transmitirlo a todo aquel que le rodea. Entre ellos el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, para que nadie se crea que él es la copa de oro por excelencia puesto en la estantería de Dios, lo lleva a una realidad que ocurre en cada ser humano. Esa excelencia, ese tesoro está en una vasija de barro. Y cada ser humano que ha conocido a Cristo no es más ni menos que una vasija de barro. Barro somos, del barro nos hizo Dios, el barro le sopló Dios aliento de vida y el barro debería de alabarle y glorificarle al Señor en todo momento. Precisamente, simplemente ya entraremos en esto, pero me vino a la mente el barro, el utensilio más barato, el utensilio más común, profano, vil e incluso un utensilio frágil. No le des un golpe que ya sabes en qué se te queda la vasija de barro. Vaya, eso es lo que somos para el Señor, pero sabes que el barro no es el importante, es lo que contiene el barro. Es el tesoro que se pone en el barro, que Dios ha querido. Siendo el Dios todopoderoso por excelencia, que nada ni nadie se le puede igualar, Dios ha querido poner Dios y su tesoro en tu corazón de barro y utilizarlo para su honra y gloria. Ahora Pablo quiere que entendamos que el apóstol Pablo tiene que hacer una defensa férrea ante los enemigos de la cruz. Y lo tiene que hacer difícil porque tiene que hacerlo sin exaltarse a sí mismo, pero demostrando que él es lo que es por la gracia y por el mandato del Señor. El Dios Todopoderoso, por supuesto. Lo acusan a él de no tener cartas de recomendación. Lo acusaban de no tener un currículum vitae. A ver, danos tu currículum vitae para ver si te podemos dar una plaza en este lugar. Y espera, él te va a demostrar ahora cómo que vosotros me vais a dar una plaza. Pero, de todas maneras, no les desmerece, quiere mostrarles. Le acusaban también de ponerse a sí mismo como pastor, de no ser una persona de mucho prestigio, de ser un hombre sin dinero. Tienes que trabajar y coser. Hombre, los oradores son elocuentes y ganan grandes fortunas. De no ser muy elocuente en sus discursos incluso. E incluso lo acusaban de no estar presente. Pablo, es que estás ausente constantemente. Estamos aquí y, bueno. Y él les dice, y dice en 1 Corintios, precisamente en el capítulo 9, en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 1 dice, no soy apóstol, hace la pregunta a los corintios, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, lo he visto con mis ojos. Característica de un apóstol. A propósito, hoy no hay apóstoles. Primera característica para ser apóstol, haber visto a Jesucristo. Físicamente. Él había visto al Señor Jesucristo. ¿No sois vosotros? Mi obra en el Señor les sigue defendiendo su apostolado. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros, que quizás yo mandé a Timoteo, quizás mandé a Silas o quizás mandé a Tito, si para otros no lo soy, para vosotros sí, porque estuve yo personalmente. Y puedes ir a Hechos capítulo 18 y ver cómo el apóstol Pablo estuvo con ellos enseñándoles noche y día hasta que llegó la circunstancia o la situación en que demandaban más. Pablo, necesitamos que nos enseñes más horas, más tiempo. Y dejó las tiendas de lado y se dedicó de tiempo completo a la enseñanza y a la predicación de la palabra de Dios. Hasta 18 meses. Y en aquellos tiempos se hacían clases todos los días. Todos los días. Así que no era cualquier cosa. Nos cuenta una de las historias de que algunos se quedaron durmiendo porque llegó la medianoche y se les hizo un poco tarde. Y uno se cayó en una ventana y pensaban, ya se acabó el culto. Pues no.
lo resucitó, lo puso de pie y continuaron con el culto. Así que tenía Pablo y ellos, los dos. Pablo ganas de enseñar y ellos ganas de recibir. Hoy en día se ve pocas ganas de recibir y a veces tengo que decir que por mi propia carne me miro a mí y a veces tengo poca ganas de enseñar y el Señor dice, ¿cómo? Cuando yo venga hallaré fe en la tierra, en los dos lados, del que da y del que recibe. El Señor nos está llamando la atención a todos. Así que dice en el versículo número 3, ahí en 1 Corintios 9, versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y aquí vamos a verlo. Aquí está su defensa. La primera, marca de un ministro de Jesucristo. La primera marca es su testimonio fiel de piedad y amor. Es su carta de reputación, no refutación, reputación. Ahí está. Su testimonio es fiel y su amor es su carta de reputación. Realmente es lo que está. Le dice, mirad, Pablo les dice a ellos, mirad la iglesia que Dios ha fundado entre vosotros. ¿Sabéis que el hecho de que haya una iglesia, sí, es razón de darle las gracias a Dios y de saber que Dios ha obrado, pero Dios ha utilizado personas? Y Pablo les dice, ¿veis la iglesia que hay entre vosotros que Dios fundó usándome a mí? Y les hace ver claramente, esta iglesia es el resultado de la obra de Dios usando a su ministro competente. Así es. Y que realmente Pablo estaba dedicado por completo a la predicación, como se estaba diciendo, durante 1 año y 6 meses, 18 meses predicando la palabra de Dios, nos dice en Hechos 18. La segunda, rápidamente, de estas marcas, Pablo les dice, si veis la iglesia, pero voy a ir un poco más, mirad vuestras vidas. Si veis una iglesia, pero vuestras vidas transformadas por la gracia de Dios, dan testimonio de que soy un ministro fiel del Señor. No por lo que yo, sino por lo que he entregado. No por lo que yo piense que soy o lo que yo soy, sino por lo que os he entregado. Así que les dice, mirad lo que erais muchos de vosotros. Mirad conmigo 1 Corintios, capítulo número 6. Estos eran los corintios y sus vidas, ahora por la obra de Dios, Señor y el Espíritu Santo, por la obra de la Trinidad, mira cómo han sido transformados. Está diciendo, ¿queréis saber si el ministerio de ese ministro es de verdad un ministerio fiel? Mirad vuestras vidas. Y les dice así en 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y le dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora escuchad. Y esto erais algunos. Todos no tenían todos estos pecados, pero esto erais algunos. Mas ya, y aquí está la obra de Dios, vidas transformadas, mas ya habéis sido lavados. Dios no es que dice que uno que es afeminado no puede venir al Señor Jesucristo. Sí que puede venir, pero tiene que ser lavado. Así es. Ya habéis sido santificados. Tiene que ser santificado. Apartado de y dedicado a. Apartado del pecado y dedicado al Señor. Así es. Ya habéis sido justificados. No tenéis en vosotros nada para liberaros del pecado. Pero Cristo vino y lo pagó todo.
y ahora estáis justificados justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Esto es la obra del otro Consolador que Jesucristo dijo, yo me voy, y os voy a mandar un Consolador que va a coger a cada uno individualmente y le va a hablar a tu mente y a tu corazón. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas al Señor en tu vida. La palabra de Dios tiene que ser una realidad en tu corazón. La obra del Espíritu Santo tienes que dejarle fluir por tu mente, por tu corazón, por tus venas, que sientas y que vivas el mensaje de la verdad. Así es. Así que un verdadero ministro de Jesucristo no busca números. 150. Dice, ¿150 qué? Lo que quiero es un alma que hayas pasado por ese lavamiento, por esa santificación, por esa justificación. Así es. Pide el Señor realmente, un ministro de Jesucristo no busca números. Pide al Señor que transforme vidas. Y no solo que el que era mentiroso deje de mentir, sino que el que era mentiroso sea transformado y ahora se deleite en la verdad de su Señor. No solamente que el que era gritón y que siempre se airaba con cualquier cosa y no gustaba que nadie le hiciera la contra, no, que deje de airarse, sino que ahora el Espíritu Santo produce en él dominio propio y disfruta manifestando la mansedumbre del Señor en su vida. No es dejar, es llenar lo bueno, de lo mejor del Señor, de tal manera que tengamos ese control del Espíritu de Dios en nuestra vida. No es solamente que ya no quieres cometer fornicación, ya no quieres cometer pecado sexual, es que quieres ser como Él. Y Él te dice, en Primera de Pedro precisamente, el capítulo 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, ya no es que ya no practico ese pecado o esos pecados malos y perversos que deshonran el nombre del Señor, que me deleito en mi Señor y le dejo a Él vivir en mí y muero al yo y vive Él en mí. Así es. Dice, en toda vuestra manera de vivir, ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Tu deleite ahora es, quiero ser como Cristo. Él es santo, yo quiero ser santo. Él es manso, yo quiero ser. Él tiene conocimiento del Padre, yo quiero conocer al Padre. Él es la verdad, yo quiero deleitarme en la verdad. Claro que sí. Esa es la obra maravillosa que Dios había traído a través de su ministro fiel y competente. Y las vidas de los corintios habían cambiado. Y es lo que queremos en la Iglesia Bautista, la Buena Nueva. No son números, son corazones consagrados y dispuestos a decirle, sí Señor, tu palabra es mi única autoridad. Qué deleite es conocerte, qué disfrute es vivirte, disfrute es hablar contigo cada día en oración, en la lectura, escucharte a ti. Qué disfrute es compartir con mis hermanos y animar al mundo que nos rodea. Venid, venid, tenemos comida suficiente como aquellos dos leprosos que cuando vinieron los sirios y rodearon la ciudad, no podían creer qué es lo que estaba pasando y Dios hizo un milagro maravilloso y un ángel destruyó a todos esos sirios y las riquezas estaban ahí, todos las cosas que habían traído, comida y todo, y dijeron, no podemos creer que tenemos tanto alimento, tanta bendición, y no lo vamos a compartir. Y llamaron a los de la ciudad, venid, venid, disfrutad de las bendiciones del Señor. Y cada cristiano de la Iglesia Bautista, la Buena Nueva, debería decir,
venid, venid, disfrutad con nosotros de las bendiciones del Señor, disfrutad con nosotros del amor del Señor, disfrutad con nosotros del perdón del Señor, porque Él tiene abundantemente y sin reproche perdón y amor para todo el que viene a Él. Al que viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Al contrito de corazón y arrepentido, recibe el perdón y el amor del Señor. Pero mira, él, apóstol, dice, tengo más marcas. No solamente las marcas de mi cuerpo, marcas que Dios ha puesto en mi vida. Tengo un llamado de Dios. Mi llamado no me he puesto yo, me ha puesto Dios. Y Pablo les dice, este es su tercer marca, el llamamiento es de Dios. Pablo les dice, no me he puesto yo como ministro, fue Dios quien me llamó. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo número 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No hay otro más poderoso, no hay otro más alto. Él es el Altísimo. Y el Altísimo ha sido que ha cogido esa vasija de barro que era yo. Y por si no me lo hubiera podido comprobar, me tiró al suelo. Y me dejó ciego para que no viera otro, sino a Él. Y así es. Pablo reconoció. Yo soy esa vasija de barro que el Señor cogió. Y siendo un inútil para el Evangelio, Él puso su mensaje en mi vida y ahora puedo ser útil para su honra y gloria. Ese es el llamado del Señor. El ministro de Cristo no se reconoce a sí mismo como ministro del Señor. Le reconocen a Él, primero el Señor, y en segundo lugar, sí, hermano, la iglesia le reconoce como ministro. Así es como Dios lo ha establecido. Dios lo llama, la iglesia lo reconoce y lo recibe. Así es. No se pone, no se impone, no demanda, no exige, sirve. Y además es muy importante que lo entendamos. Proverbios capítulo 27, versículo 2, dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Yo soy pastor. Espera, si lo tienes que imponer, ya tienes algo que necesitas arreglar con el Señor. El Señor te ha puesto, no lo mereces. Recuerda, y para estas cosas tienes suficiente. Recuerda que nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Recuérdalo. Entonces, qué bueno es ver que el Señor dice, la iglesia debe ver un hombre que de acuerdo con la palabra de Dios sigue los principios, enseña los principios y nos anima a vivir en los principios de la palabra de Dios. Así es. Pablo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no era, es Él en mí, el fiel, viviendo en mí, me hace fiel para servir al fiel con mayúsculas. Dice, sigue diciendo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Así es el ministro. El ministro es un instrumento en las manos de Dios. No tiene que añadir ni que quitar, no tiene que imponerse o exponerse. Tiene que estar disponible para la honra y gloria del Señor. En cuarto lugar, el cuarto es el ministro competente depende humildemente, y esta palabra es muy difícil para mí, no me gusta ser humilde y tengo que reconocer que es una característica que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. El ministro competente depende humildemente del poder de Dios. El poder no es del hombre, la sabiduría no es de la inteligencia humana. La sabiduría con mayúscula es Cristo, es su palabra, es el verbo, es el Espíritu de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Así es.
Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin, y eso es lo que él dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, y esta es una característica de un verdadero ministro. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y escuchen, en este contexto está este versículo que muchas veces lo utilizamos manipulándolo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que está diciendo? El todo lo puedo cuando soy pobre, no tengo dinero. Todo lo puedo cuando tengo hambre. No tengo que comer. Dios dice, ¿tienes a Cristo? ¿Tienes todo lo que necesitas? Ministro de Cristo. ¿Es Cristo el que te sacia? ¿Es Cristo el que te llena? ¿Es Cristo el que te fortalece? ¿Es Cristo la razón de tu existencia? ¿O es solamente una moneda de cambio que utilizas a Cristo cuando te conviene? No, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En toda situación, en todo momento. En la alegría, hombre, como en el matrimonio, ¿no? Y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. En los momentos buenos como en los momentos malos. Cuando sopla el viento, como cuando el viento te resopla. Ahora, ¿cómo se llama? El anticiclón, ¿no? Sí, el Pedro. Ahora viene Pedro, el siguiente viento. Se le pone nombre a los vientos. Bueno, así es. Pero él está reconociendo que el Dios por Pablo está confiado en el llamado del Señor. Pero para que los hermanos reconocieran la obra del Señor, les dice, como hemos leído en el versículo número 5 de 2 Corintios 2:5, 3:5, 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y para demostrar que depende solo del Señor y no solo de sus fuerzas o títulos, Pablo deja claro en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, les dice ahí, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pablo, yo pensaba que te gozabas en las fuerzas. No. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Eso es lo que la marca. Cuando todo va bien, qué bonito es el matrimonio. Hay mucho dinero, hay muchas casas, hay muchos coches, hay muchos viajes de vacaciones, hay muchos hoteles. Esto así fue, me gozo. Y cuando no hay nada de todo eso, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay tirantes y diferencias de opinión, cuando un hijo no sale como uno pensaba y resulta que hay tensión entre el marido y la mujer, cuando las pruebas vienen, ahí está la verdadera razón de si de verdad estamos confiando en el Señor. Si de verdad estamos poniendo los ojos en Cristo, si de verdad es Cristo el Señor de nuestro corazón, debemos de decir, y debería en el matrimonio decir de nuestro, en singular, corazón, uno, no corazones. Porque recordar que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Así lo dice. Ahora sois uno, ya no sois más dos. Entonces, todo lo que ocurra que haga daño es romper un corazón. Y Dios sabe perfectamente en su palabra que así nos enseña. Cuando Dios escoge hombres para el ministerio, no mira al grande y al poderoso según los estándares humanos. ¿Os acordáis a Samuel? Dios le dice, Samuel, quiero que escojas otro rey. Saúl me ha fallado.
Y él va a la familia de Isaí. Isaí tiene 6 hijos, en realidad tiene 7, pero es que el sexto, no sé si es de otro matrimonio posterior o no lo sé exactamente, pero está ahí apartado. Y vienen los 6 hijos, ¡wow! Grandes, fuertes, potentes. Algunos de ellos están en el ejército y están cachas y fuertes, y los mira, y el Espíritu de Dios le dice Dios a Samuel, 1 Samuel 16:7, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es lo que Dios quiere de ti. Ah, mira, soy en el gimnasio y Dios dice, qué lástima de pérdida de tiempo si tu corazón está así de débil, así de flojito, tu corazón no está conmigo, entonces eres un hombre débil. Tu fuerza y mi fuerza verdadera se encuentra en el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si Él reina y gobierna en tu corazón, entonces eres un hombre, una mujer fuerte para el Señor. Pero si tú piensas que es físicamente, Dios te va a decir, solamente deja pasar unos años y verás que tu fuerza, ¿qué va a poder hacer? He visto hombres fuertes caerles una palmera encima y qué triste. ¿Para qué tanta fuerza? De nada. Si no, pregúntaselo a Sansón. ¿De qué le sirvió tanta fuerza? Qué triste. Porque el Espíritu de Dios no estaba fuerte, no lo dejó reinar, no era el enfoque de su vida. Así es. Un ministro escocés llamado Robert Murray Machen dijo a un joven pastor, Dios no busca el gran talento, sino la gran semejanza con el Señor. La santidad es un arma tremenda en las manos del Señor. Y Pablo sirvió humildemente en el poder del Espíritu Santo, sabiendo totalmente que su competencia provenía totalmente del poder de Dios. Y para terminar, Dios le dice a Pablo, Pablo, todo esto, sin el verdadero y lo más importante que ha ocurrido en tu vida y que yo quiero que tú transmitas de tu vida, no sirve de nada. El ministro competente de Dios predica únicamente el evangelio del nuevo pacto. El ministro competente y fiel de Cristo predica únicamente, y esto es crucialmente importante entenderlo, porque aquí realmente es donde se parte la Biblia entre Antiguo y Nuevo Testamento, aquí es realmente donde está la cúspide tanto de todo el Antiguo Testamento como hasta donde va a parar todo el Nuevo Testamento. En la cruz de Cristo, en la obra del nuevo pacto que Cristo cumplió perfectamente. Un ministro competente de Cristo predica únicamente el evangelio del nuevo pacto. Dice en el versículo número 6 de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿No te viene a la mente un nuevo pacto? ¿Hay otros pactos? ¿Hay pactos que yo debería de entender y saber que existen en la Biblia? ¿De qué está hablando el Señor cuando habla de pacto? Dice la palabra de Dios, en este quinto punto, vemos que lo que importa no es solo la fidelidad del mensaje, sino también la fidelidad del mensajero. Lo que importa no es solamente la fidelidad del mensajero, sino también del mensaje. Mensajero y mensajes tienen que ser fieles a la palabra del Señor. Y ahora estamos enfatizando el mensaje, que es importante tenerlo en cuenta. No solo la santidad del ministerio, sino la pureza del contenido. Estamos diciendo, recuerda, eres una vasija de barro y lo importante es lo que está dentro. Y debe ser puro, debe de ser el mensaje de Dios, debe ser el nuevo pacto realmente. Los ministros verdaderos no mezclan
el antiguo pacto, el mosaico, la letra de la ley. ¿Os acordáis lo que sigue diciendo el versículo 6? Sigue diciendo en el versículo 6, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pastor, explícame, esto de los pactos no lo entiendo. Y hay pactos que matan, hay pactos que vivifican, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda esto, y es muy importante. Solo el nuevo pacto salva. Solo el nuevo pacto salva. Y hay otros pactos, pues sí. La realidad es que este nuevo pacto es que la realidad del nuevo pacto es que nadie puede acercarse a Dios mediante obras externas. Y los judíos pensaban que habían que cumplir con muchas obras externas y así, en su pacto, Dios los recibiría. Pero las obras externas están vacías, son huecas e incluso no pueden cumplir en sus propias carnes con el antiguo pacto. Así es. Así que ni judíos ni gentiles, todos los que han creído en Cristo, dice la palabra de Dios, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas en Cristo por medio del Evangelio de la gracia. Así dice en Efesios, capítulo 3, versículo 6. Y nos dice también en el capítulo 2, versículo 19 de Efesios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora pertenecemos en este nuevo pacto a una sola familia. Una sola familia. Un solo pueblo. Y esto a algunos les llama la atención. Entonces, judíos y gentiles somos una sola familia. Un solo pueblo. ¿Y Dios va a obrar con los judíos? Lo estudiaremos y lo veremos. Pero Dios va a obrar ahora mismo en el nuevo pacto y nos va a enseñar que Él ha cumplido todo. El concepto revolucionario de que los gentiles eran espiritualmente iguales a los judíos sorprendió mucho, pero sorprendentemente tanto a judíos creyentes como a judíos incrédulos. Les sorprendió, les llamó la atención. De hecho, el primer concilio se celebró precisamente teniendo en cuenta estas circunstancias. ¿Cómo? Ahora tú puedes creer en Cristo. Yo llevo 4000 años cumpliendo pactos y tú ahora no tienes que cumplir ningún pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento de todos los antiguos pactos. Porque Cristo en el nuevo pacto hizo todo lo que tú y yo y todos los judíos de toda la historia pasada no pudieron hacer. Ahí está la obra maravillosa de nuestro Señor. Dice en Hechos 11:2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, judíos, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No, hombre, nosotros somos santos, ellos son sucios. Y Dios dice, espera, vosotros no sois tan santos como pensáis que son. Y ellos que están sucios necesitan lo mismo que necesitáis vosotros. Necesitáis que el nuevo pacto se cumpla en vuestras vidas. Dicen Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No levantáis la mano. Si no estás circuncidado, fuera. No, nadie tiene que levantar la mano. Tranquilo. Pero así pensaban ellos. Así creían ellos. Dice, entonces, no. Ellos tuvieron que enseñarles. Algunos seguían insistiendo. Y estoy hablando de cristianos que eran judíos. Y tú dices, pero espera. Cristianos judíos, vemos hoy en día por ahí denominaciones
judaizantes, que se llaman cristianos, y están tratando de intentar imponer la ley hoy, que no podemos cumplir, precisamente. Y Dios dice, espera, no habéis comprendido el nuevo pacto entonces. Dice en el versículo número 5 de Hechos 15, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley. La conclusión, gracias a Dios, los primeros cristianos tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra de Dios hasta donde podían llegar y llegaron a la conclusión en Hechos 15:11. Y estos son versículos crucialmente importantes. Esto es carne. Si alguien venía buscando solamente una guindita de comerse el pastel entero, no, aquí te tienes que comer el pastel entero. Y es porque Cristo no es un sí quiero, no quiero y ya está. No, es sí, con toda la enseñanza y la carne de la palabra de Dios. Y dice en Hechos 15, versículo número 11, esta es la conclusión que sacaron los primeros cristianos en el primer concilio. Y después han habido otros concilios. Hasta el siglo V hubo 5 concilios fundamentales del verdadero cristiano. Tanto diría yo que aquellos que no han leído, lástima les tengo, yo tampoco lo he leído todos los detalles, pero he leído bastante. En esos 5 concilios se materializan las doctrinas básicas de todos los verdaderos cristianos. Y tú dices, yo no me anexiono a ningún credo. ¿Sabes lo que significa la palabra credo? La palabra credo significa yo creo. Si tú no crees, entonces, si no quieres tener un credo, posiblemente es que no entiendes lo que enseña la palabra de Dios. Porque ya en el primer siglo se hizo concilio. Y deja claro en el versículo 11, dice Hechos 15:11. Conclusión. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Está diciendo los gentiles que se han convertido, Cornelio, en la casa de Cornelio, todos gentiles, ninguno judío, ninguno circuncidado, ninguno cumplidor de la ley de Moisés, han creído en Jesucristo. Y la manifestación del Espíritu de Dios en aquel momento fue de que ellos hablaron y sintieron el poder de Dios. Y Pablo dijo, Pedro en este caso fue, y Pedro dijo, wow, esto es exactamente lo mismo que ocurrió en Pentecostés. Están ellos manifestando, y no son judíos. Dios. De hecho, parecía que cuando se le apareció la sábana a Pedro, parecía que Pedro le estaba diciendo, Señor, te estás equivocando. El antiguo pacto dice otra cosa. Y el Señor dice, sí. Dice lo que dice que no podíais ninguno cumplir. Yo lo cumplí. Y ahora en el nuevo pacto, todos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, sois salvos solo por la gracia de Dios. Solo por la obra que yo hice al cumplir el nuevo pacto. ¿Y qué es ese nuevo pacto? Porque a veces nos ponemos a preguntar y dice, este concepto de que los gentiles eran espiritualmente igual que los judíos, ¿qué es ese nuevo pacto? ¿Qué es realmente lo que quieres enseñarnos? Y vamos a saltar porque el tiempo se ha ido. Miren conmigo Jeremías, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Yo creo que con esto va a ser la clave de comprender. Hay más cosas, porque podría hablaros de los pactos que tienen que ver no para salvación, el pacto noélico, el pacto noélico Dios lo selló con el arco iris, para resumirlo rápidamente. Luego el pacto sacerdotal, que Dios lo selló con el hijo de Aarón, Finés, y puso ese sello realmente en cuanto a un pacto perpetuo de sacerdocio. Dio ese pacto. Luego están pactos que sí que tienen que ver con salvación, y estos sí que son importantes, el pacto abrahámico y el pacto davídico. En el pacto abrahámico Dios le prometió al pueblo de Abraham, a la familia de Abraham y a los descendientes de Abraham, Dios le promete un pueblo, le promete una tierra, le promete una bendición, le promete que vendría a través de él el Mesías, con mayúsculas. Así es. A David le dice,
David, el reinado que tú vas a tener va a ser perpetuo. Y mis hijos que van a fallar, tus hijos que van a fallar, van a ser disciplinados, pero no excluidos del sacerdocio. Así es. Y le dice, con David va a venir un rey. Y les dice claramente, le prometió un hijo más grande aún que Salomón. Y Salomón fue el rey más grande que tuvo Israel. Pero más grande, superior, más grande que no has podido nunca. Y estaremos la eternidad aprendiendo de ese gran rey, por supuesto. También le prometió un reinado glorioso a ese rey. Un reinado terrenal. Y eso es lo que estaremos viendo un día. ¿Un reinado terrenal de Jesucristo, de el hijo de David? Sí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y así cada uno de nosotros debiera declamar, quiero reinar contigo, quiero morar contigo, quiero estar en tu presencia. Y Dios dice, reinaré en la tierra. Y ahí tendrás tu oportunidad de reinar conmigo, por supuesto. Y también, hablando de ese pacto davídico, la salvación de Israel y de los gentiles, de todos los creyentes se manifestarán a través del reinado de ese rey que viene de la promesa del pacto de Dios con David. Una promesa perpetua, nunca acabará. Así es. Ahora, el nuevo pacto, enséñame un poco de qué es lo que dice. Y ahí vamos a parar a Jeremías. Jeremías 31:31. Esta es la clave de todo lo que estamos viendo. Si no has escuchado hasta ahora y te parece muy liado, solamente escucha estos textos. Son textos maravillosos que están en el Antiguo Testamento, señalando la obra cúspide y culminante de toda la historia de la humanidad, que se cumplió el día que el nuevo pacto se hizo realidad en la tierra. Así es, dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, habla el Altísimo, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido fiel para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Escuchen. Entonces, cuando tú me das eso, Señor, ¿qué necesito? Escucha esto. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Cómo te vamos a conocer, Señor? Sí. A través de reconocer tu pecado, a través de pedir perdón, a través de saber que solamente Jesucristo, el cumplidor del nuevo pacto y de todos los pactos, es la solución para tu vida, es la salvación, es el perdón, es la sangre que nos limpia de todo pecado y ya no necesitamos más sangre de machos, cabríos, ni de ovejas, ni de nadie. Porque el Cordero de Dios habrá cumplido la obra completa en la cruz del Calvario y hoy seguirá siendo tan eficaz como aquel día en la cruz del Calvario. Dice el final, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ese es un Dios de amor y de perdón como no ha existido nada ni nadie en esta tierra. Me perdonas, me limpias y no me restregas en la cara mi maldad. No, te lavé con mi sangre preciosa y eres limpio. Porque el nuevo pacto que tú tenías que cumplir y no podías, con todos los pactos pasados, se cumplieron en Jesucristo y Jesucristo en ti
es poder de Dios para vida eterna. Es la salvación. Así que qué bueno es reconocer que esa obra del Señor Jesucristo, cualquiera que se haya salvado desde Adán hasta el último, antes de la destrucción del cielo y de la tierra, se ha salvado en los términos del nuevo pacto. Así es. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Mirando al nuevo pacto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo nos salvamos? Mirando al nuevo pacto y creyendo que Jesucristo es el cumplimiento de todos los pactos y de las necesidades de mi vida para salvación y vida eterna. La paga del pecado es muerte. La letra mata. El hombre que intenta en sus obras cumplir para agradar a Dios falla. Pero el Espíritu vivifica. Y el poder de Dios manifestado en la palabra del Señor por el poder de Jesucristo, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¡Qué bendición tan grande! Así que seamos como aquel publicano que dijo, antes de que murió Jesucristo, incluso el publicano todavía no se había cumplido el nuevo pacto. Si lo mira, él mismo dijo, sé propicio a mí, pecador. Pidiéndole al Señor que sea propicio a ti. Ser propicio significa, paga tú por mí, porque yo no puedo pagar por mi pecado. Así clamó, no seas como el fariseo, yo. Y Jesucristo dice, tú nada, justificado no. Este, que se ha humillado, que ha reconocido su condición de pecador y ha entregado su vida en mis manos, este tiene perdón y desciende a su casa justificado ahora y para toda la eternidad. ¿Has creído en Jesucristo así? ¿Has confiado en Él? Sé, Señor, tú, mi sacrificio, que aplaque la ira justa del Dios Santo, que merece mi pecado. Cúbreme con tu sangre preciosa y sálvame. Recuerda, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos al Señor.